Sé que tienes el sueño de construir y tener tu propia casa para ti y tu familia, y hay varias maneras para lograrlo. Te cuento diferentes opciones. La forma típica es pedir un crédito hipotecario para endeudarte y construir o comprar una vivienda convencional construida con cemento, ladrillo, bloque y tejas. Pero hay otra opción muy interesante que te puede costar mucho menos y es desarrollar una vivienda en bioconstrucción. Así que aquí te cuento por qué sí construir una vivienda en bioconstrucción, cuáles son sus beneficios y por qué te puede salir mucho más económico que una vivienda convencional. Lo primero que te cuento son grandes diferencias que hay entre la construcción convencional y la bioconstrucción. Una diferencia muy importante que hay es el uso de materiales. En la construcción convencional se utilizan principalmente materiales industrializados, que para su extracción y fabricación se ha utilizado mucha energía y por lo tanto un impacto importante al medio ambiente. En cambio, en la bioconstrucción se usan principalmente materiales nobles. ¿Cuáles son los materiales nobles? Materiales como la tierra, la madera, el bambú, las fibras, materiales que en su transformación no han utilizado tanta energía. Esto no significa que en la bioconstrucción no se utilicen materiales industrializados, no lo vean así. Por supuesto que sí, lo que pasa es que se utilizan en menor medida, por ejemplo en las cimentaciones. Hacer zapatas, hacer vigas de amarre, hacer todo un encadenado que permita sostener y transmitir las cargas al suelo, es importante que se construyan con sistemas y tecnologías que funcionen muy bien para los diferentes factores, por ejemplo aquí en Colombia, frente a los temas sísmicos. Por eso, el concreto es una parte muy importante para las cimentaciones y por supuesto se utiliza en la bioconstrucción. Dejando claro esto, igual quiero dejarte un ejemplo. Imagínate que te gusta hacer pan. Y hay diferentes tipos de panes, todos hemos probado diferentes tipos de panes y mientras utilicemos ingredientes más industrializados, es decir, harina de trigo por ejemplo, o de centeno, la que vas a utilizar, que haya sido mayormente modificada en procesos de industrialización a nivel de alimento, la calidad del pan va a ser mucho menor y va a afectar de peor manera en tu salud. En cambio, si intentas utilizar ingredientes mucho más sanos o más orgánicos, vas a obtener un pan mucho más nutritivo, mucho más beneficioso para tu salud, que seguramente también vas a ver mucho mejor. En la bioconstrucción sucede exactamente lo mismo. Mientras utilices mayor cantidad de materiales nobles, como te comenté, y menos industrializados, según por supuesto las necesidades técnicas, vas a tener unas ventajas tanto bioclimáticas, tanto de percepción psicológica, que hace que tu bioconstrucción te aporte y le aporte al medio ambiente. En las construcciones convencionales, por supuesto, también se pueden utilizar materiales nobles. Es muy común ver este tipo de mezcla o alianzas entre materiales, y aquí lo clave sería que ojalá con el tiempo, poco a poco, se comiencen a reemplazar materiales industrializados por mayor cantidad de materiales nobles. Aquí algo muy importante y seguro te lo vas a preguntar, bueno, y si usamos muchos materiales nobles, ¿no estaremos impactando en el deterioro de las fuentes de estos materiales? Por ejemplo, la madera. Claro, aquí es muy importante revisar la cadena de fabricación o de obtención de estos materiales. Si vamos a utilizar, por ejemplo, madera, pues idealmente que sea de bosques que sean maderables, que tengan unos procesos de restitución y bueno, todas las implicaciones ambientales necesarias para que podamos utilizar estos materiales y no generemos un impacto negativo y simplemente pues por construir con estos materiales. La idea es que utilicemos siempre materiales que tengan el menor impacto ecológico, tanto para el medio ambiente como para nosotros. Aquí me quiero detener y hablarte de la tierra. La tierra es el principal material que aporta más a la bioconstrucción. Uno, porque es el material que está en todos los lugares o en la mayoría de los lugares. No importa las características del suelo, siempre lo podemos trabajar quitándole o adicionándole para que se vuelva útil en la bioconstrucción. Y este material es muy moldeable, es muy plástico y podemos hacer diferentes técnicas de construcción en tierra, en este caso, para generar diferentes proyectos. Por eso, la tierra se vuelve en el principal material para la bioconstrucción y es más asequible a cualquier persona o comunidad en el planeta entero. Otra diferencia muy importante es las técnicas con las que construimos. El hecho de trabajar con materiales nobles nos invita a que desarrollemos procesos mucho más artesanales, que las personas se impliquen con el material y desarrollen tecnologías que sean mucho más sencillas y asequibles a cualquier persona. Por eso, por ejemplo, trabajar con tierra nos permite aprender a trabajar con nuestras propias manos y nosotros nos volvemos autores de nuestras propias construcciones, a diferencia de las construcciones convencionales
que por el hecho de trabajar materiales mucho más industrializados o tecnificados, también solicitan unos procesos que también son más elaborados, lo que hace que haya más distancia entre las personas que lo construyen. Cualquier persona no puede construir con ese tipo de materiales y se necesitan personas especializadas para desarrollar procesos con esos materiales. Un ejemplo de eso son las artesanías. Todos conocemos las artesanías y si bien son productos muy elaborados, son fáciles de hacer. Lo que pasa es que necesitas experiencia, necesitas practicar. A diferencia de otros productos que han sido elaborados por máquinas o por procesos muy complejos que no los puede hacer cualquier persona o necesitaría mucho tiempo o medios tecnológicos que lo permitan hacer. Por eso esa es una gran diferencia entre construir con bioconstrucción o construcción convencional. Ya hemos hablado de materiales y técnicas. Y entonces aquí te hablo de otra diferencia muy importante. Cuando tú haces bioconstrucción y trabajas a una escala, por ejemplo, de una vivienda, tú podrías hacer una casa, pero hay una frase o un dicho que dice, una persona no puede hacer una casa, pero 10 personas pueden hacer 10 casas. Esto significa que la bioconstrucción nos invita a trabajar de manera colectiva, de manera comunitaria. Y esto hace que se estrechen los lazos, que nos conozcamos, que interaccionemos los unos con los otros. En cambio, la construcción convencional, este tipo de procesos casi no sucede. Realmente hay demasiada especialización donde las personas o los profesionales o técnicos que van a desarrollar los diferentes procesos se dedican muy específicamente a esos procesos y muchas veces ni siquiera interactúan o se conocen dentro de los proyectos. Por lo tanto, la bioconstrucción es un articulador de comunidad o de personas donde nos permite conocernos, aprender los unos de los otros y sobre todo pasárnosla muy bien para construir nuestras propias viviendas. Antes de pasar al siguiente aspecto que quiero comentarte, ¿sabías que la construcción convencional, o sea, esta industria, genera el 35% de la huella de carbono en el planeta? Este es un porcentaje muy alto, es de los más altos respecto a otros aspectos de la vida humana a nivel de impactos. Por lo tanto, la bioconstrucción ayuda en gran medida a reducir estos impactos y principalmente a generar otros modos constructivos, otros modos de habitar en nuestro planeta y más en estos tiempos que nos hace falta mucho ser más conscientes. Otro aspecto muy importante es el tema bioclimático. Finalmente estamos construyendo espacios donde las personas van a vivir y convivir y es necesario que estos lugares sean lo más agradables posibles. Por eso hablamos de confort y para desarrollar un gran confort dentro de los espacios es muy importante la bioclimática. Por lo tanto, en la bioconstrucción tenemos diferentes métodos técnicos, tecnológicos a partir de los materiales nobles para tener un gran confort. Uno de esos es el confort térmico. Por ejemplo, construir con tierra te permite tener una regulación de temperatura y humedad ideal en muchos tipos de ambientes, en lugares donde hay estaciones o donde no los hay, porque la tierra es un gran termorregulador, donde la tierra lo hace de una manera muy eficiente por su naturaleza. Esto es una gran diferencia respecto a la construcción convencional, que para lograr un confort, un buen confort, necesita de complementos que si bien pueden funcionar, suelen ser más complejos y más costosos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para lograr un confort térmico se suele utilizar, por ejemplo, el aire acondicionado. Y si bien esta tecnología funciona, tiene unos problemas muy importantes, tanto en la utilización de los materiales y sobre todo en el consumo de energía que esto implica tanto para el medio ambiente como para el bolsillo de las personas. Por eso te digo que la bioconstrucción, entendiendo el uso de los materiales, las técnicas y las tecnologías, podemos lograr aspectos muy importantes de la habitabilidad, del bienestar de la vivienda a un menor costo y con procesos mucho más sencillos. Yo sé que hay muchos áreas de estudio respecto a la bioclimática y viajando por diferentes lugares, este concepto de bioclimática en la construcción de viviendas convencionales a mí no me cuadra mucho. ¿Por qué te cuento esto? Porque he visto muchas viviendas que logran específicamente, de una manera muy específica, el control de temperatura y humedad y otros aspectos, pero a partir de muletas. ¿A qué me refiero de muletas? O sea, de tecnologías que aporten
a que esto suceda. Por ejemplo, como te decía, los aires acondicionados, pueden ser los termos, los suelos radiantes, bueno, un montón de aditamentos o complementos que terminan siendo como muletas para la vivienda para que suplan estas necesidades de confort, pero a un gran costo energético. Y además se termina convirtiendo en espacios importantes que necesitan guardar estas máquinas, y si se estropean se vuelve un problema completo. Lo he conocido en diferentes lugares donde he estado y es así. Muchas personas tienen estos sistemas que se van estropeando con el tiempo y les supone un gran costo mejorarlos, actualizarlos o repararlos. O ni siquiera lo pueden hacer las personas porque son ya, digamos, como aparatos medianamente complicados que necesitan una mano de obra técnica para resolverlo. Esto no sucede con la bioconstrucción. Por eso te quiero contar también cómo podemos utilizar materiales con los que podemos reciclar y que incluso cuando se acabe la vida útil de una vivienda podamos utilizar esos materiales para otras construcciones o simplemente para que vuelva al terreno donde fue extraído. Por eso te lo cuento en la siguiente fase después de estos anuncios comerciales. Bueno, los anuncios comerciales, pero recuerda, nosotros somos una escuela de bioconstrucción, entonces nos dedicamos a la formación. Así que cada cierto tiempo, periódicamente, estamos publicando principalmente en nuestro canal de Instagram los diferentes cursos y talleres que desarrollamos bajo diferentes modalidades, la presencial y la virtual. Y aprendemos o enseñamos técnicas de construcción en tierra, hacemos talleres de diseño creativo en bioconstrucción, talleres de carpintería artesanal o carpintería estructural, bueno, diferentes temáticas que vamos trabajando a lo largo del año, así que te invito a que te eches una pasada por Instagram y también aquí te suscribas, nos ayudas a crecer, comenta y dale like o escribe ahí los comentarios de cómo te parece lo que te estoy contando. Continuamos. Bueno, ¿y qué pasa con la vida útil de las viviendas? Nada es eterno en el mundo. Nosotros no lo somos, y las casas por supuesto que tampoco. ¿Cuánto puede durar una casa de bioconstrucción? Muchos años, puede durar generaciones, siempre y cuando se les haga mantenimiento. Lo mismo en una casa convencional o de construcción convencional, pero los materiales de construcción convencional tienen una vida útil que digamos como que está medida, está programada y es necesario ir mejorándola o adecuando estas viviendas para que tengan una vida útil más larga. En la bioconstrucción pasa lo mismo, pero hay que tener en cuenta la naturaleza de los materiales con los que está construida. Por lo tanto, es muy importante darles mantenimiento, darle vida. ¿Cuál es el mejor mantenimiento que podemos hacer para cualquier vivienda? Es habitarlas, utilizarlas. Sin embargo, el tiempo va a pasar y en algún momento pueden entrar las viviendas en que no se utilicen por alguna razón. ¿Y qué pasa en la bioconstrucción? Imagínate que si utilizamos la mayor cantidad de materiales nobles en una vivienda, cuando todo eso pierda su vida útil, cuando todos esos materiales van a volver nuevamente a la tierra. Es decir, no hay escombros o menos escombros posibles. Porque la tierra con la que hemos hecho los muros, pues simplemente se va a picar, se va a romper y va a volver nuevamente a ser suelo. Lo mismo con la madera o todos los materiales de origen pues, orgánico. A diferencia de la construcción convencional, que nos va a generar escombros, nos va a generar basura, nos va a generar una problemática que ya existe y es la acumulación de materiales con los que no sabemos qué hacer. Basura acumulada en diferentes partes. Por eso es otra gran diferencia y una gran ventaja de la bioconstrucción, así que démosle otro punto a la bioconstrucción. ¿Las casas en bioconstrucción son frágiles? ¿Tú qué crees? Piénsalo por un momento. De seguro te han metido en la cabeza o por alguna razón nos han contado que las casas en bioconstrucción son frágiles, que son casas de pobres, que son casas de hippies, que son casas que se caen con cualquier vientecito y eso es una gran mentira. No es así. Las casas, tanto en bioconstrucción o construcción convencional, funcionan muy bien y pueden ser muy fuertes desde que estén bien construidas. Aquí yo no debo decir en este momento irme para ningún lado de la balanza. Aquí lo clave es que se construya muy bien, que haya un buen desarrollo técnico, que haya un buen diseño, que existan buen uso de materiales, que se use de manera adecuada, tanto en el mundo de la bioconstrucción como en el mundo de la construcción convencional. Por eso muy importante, y es algo que enfatizamos mucho en la Escuela Bioconstruye, y es que la formación que hagas profesional o técnica
o convencional o artesanal, sea de la manera mejor posible, que te formes lo mejor posible, que para que cuando comiences a construir tu casa o la de otros, lo hagas con la mejor responsabilidad, con la mejor profesionalismo. Entonces, una casa en bioconstrucción no es frágil. Puede estar muy bien construida, con mucha seriedad, mucha responsabilidad, mucha profesionalidad y puede durar muchísimo tiempo. Y puede funcionar y resolver o coexistir o anteponerse muy bien ante eventos tan fuertes como por ejemplo un sismo. Te cuento cómo funciona eso. Pues imagínate que yo vivo aquí en Colombia, estamos aquí en la cordillera de los Andes y una gran característica de toda esta región es que aquí tiembla. Nosotros somos países donde estamos llenos de montañas, por lo tanto, para que sucedan todas esas montañas es porque ha habido o ha existido movimientos sísmicos. En otros lugares los factores primordiales son otros, como huracanes o inundaciones, bueno, otro tipo de factores geológicos o climáticos o naturales. En este caso, para el ejemplo que te estoy dando, es el tema sísmico. Imagínate que sí se puede construir de manera sismorresistente. Un gran ejemplo de eso es, en la bioconstrucción, es la técnica del bareque. El bareque es una técnica que nació en los Andes y es en un video que más adelante te contaré, espero que lo veas porque lo estaremos publicando muy prontamente, te hablaré directamente de cómo funciona el bareque y por qué es una técnica sismorresistente. Te dejo un tip o una característica muy importante y es que es flexible. Piénsalo un momento, si hay movimiento y ante ese movimiento no se antepone un elemento, una vivienda rígida, sino más bien flexible, va a suceder que cuando el sismo proponga, por poner un ejemplo, un baile, una salsa, pues la vivienda también va a bailar salsa. Un conjunto que permite que haya una armonía y que cuando exista ese temblor, la vivienda se pueda mover, sea flexible ante todos esos movimientos. Por eso se vuelve muy sismorresistente el bareque al tener una característica principalmente de flexibilidad. Y bueno, yo nombré al principio que una casa en bioconstrucción puede ser más barata o más económica respecto a una construcción convencional. Y así es, no te estoy mintiendo. Prueba de ello es que yo construimos esta casa respecto a una construcción convencional nos salió más económico. ¿Por qué nos salió más económico? Por supuesto, pues yo soy arquitecto y diseñé la casa y me ahorré, digamos, que ese aspecto, pero ese no es el aspecto del que quiero hablarte porque pues muchos de los que ustedes están viendo no son arquitectos. Principalmente el ahorro se vio porque nosotros mismos construimos nuestra casa, es decir, desarrollamos autoconstrucción. Además, utilizamos estrategias de construcción participativa para que otras personas aprendieran y nos ayudaran con su esfuerzo a construir nuestra casa. Así que hicimos talleres de bioconstrucción, hicimos mingas, hicimos almuerzos, hicimos convites para invitar a nuestros amigos, familiares o voluntariados que tuvimos en la casa y así fuimos construyendo entre todos, manito a manito, barro a barro y nos fuimos conociendo hasta desarrollar nuestra vivienda. Cuando yo desarrollé todo el cálculo de los procesos constructivos y los costos que utilizamos o el dinero que utilizamos para generar los costos finales de la vivienda, finalmente concluimos que nos ahorramos un 25% en costo respecto a una construcción convencional o si hubiéramos construido esta casa en construcción convencional. Yo pues desarrollé mis tablas, llevé los cálculos, llevé el registro y concluí, o ni siquiera yo concluí, los datos me mostraron que ahorramos 25% en el costo. Esto significa que sí puede ser más económico. No digo que sea más económico, puede ser más económico. Eso sucede cuando yo me implico en mi proyecto. Y yo entiendo, no todas las personas pueden implicarse en el proyecto por más que quisieran. A veces lo mejor que pueden hacer es aportar desde lo que ya saben hacer, es decir, sus propios oficios y trabajos. Eso me ha pasado con diferentes clientes. Hace unos par de años allí en un municipio que se llama Genesano, unos clientes muy queridos que tuve para hacerles su vivienda, me dijeron, mira, lo mejor que nosotros podemos aportar a nuestra propia vivienda no es el trabajo con nuestras propias manos, sino seguir haciendo lo que nos gusta con nuestros trabajos, ganar dinero para pagarle a alguien como a ti que sabe bioconstruir y que nos hagas la vivienda. Por eso aquí te
¿Por qué te cuento esta historia? Porque también quiero que veas que la bioconstrucción es una oportunidad económica de trabajo para mí y lo puede ser para ti. Porque hoy en día no hay tantas personas que hagan bioconstrucción. Entonces este es otro aspecto económico que te podría servir si es que te encanta la bioconstrucción. Te invito a que participes en bioconstrucción, a que aprendas bioconstrucción, a que trabajemos en conjunto y que veas que es una posibilidad económica también muy interesante. Y a nivel de números, ¿cuánto puede costar una casa en bioconstrucción para que lo sepas? Bueno, toda esta información la voy a detallar también en otro video que estaré subiendo y que espero también lo pases a mirar, pero más o menos aquí en Colombia, tengo que darte esa referencia, también va a aparecer aquí en dólares, como para que utilicemos un lenguaje más planetario, bajo la referencia del dólar, y es que la construcción hoy en día del metro cuadrado en bioconstrucción puede estar aproximadamente en 1.500.000, 1.500.000 pesos, 1.800.000 pesos, 1.600.000 pesos, a 2 millones de pesos. Todo esto depende de la complejidad del proyecto, depende de los acabados, depende de la ubicación, depende de los materiales que utilices. Pero más o menos ronda eso. Todo esto, como te digo, te lo voy a contar en el siguiente video que vamos a estar publicando sobre cuánto cuesta una construcción. Te estaré mostrando los costos detallados para demostrarte y para que te des cuenta, más que todo, que una construcción en bioconstrucción puede ser más económico. Una construcción convencional puede ser más barata o más económica respecto a una en bioconstrucción. Podría ser, pero para eso tendrías que bajar la calidad de los materiales principalmente. Porque mano de obra no te puedes ahorrar y pues no creo que te metas mucho a construir eso a menos que te guste. Pero normalmente pues el uso de materiales industrializados implica técnicas y tecnologías también más elaboradas, por lo tanto necesitas mano de obra más especializada. En cambio en la bioconstrucción, si tú te implicas o trabajas con bioconstructores que conocen muy bien estas técnicas, te podría llegar a reducir costos porque también puedes trabajar con materiales que son muy económicos y utilizando tu propia mano de obra o la de tus allegados. Entonces, pues aquí hay que tener en cuenta estos factores para determinar si puede ser más costoso o más barato. Una bioconstrucción también puede ser muy costosa y costoso no significa que sea malo o parece que yo estuviera diciendo más barato es mejor. No, lo que mejor sea para ti es lo que tú puedas disponer para tu vivienda. Mientras más puedas invertir, pues muchísimo mejor. Podemos tener bioconstrucción de unos costos muy elevados, que eso nos permite también tener una calidad en los gustos de lo que queremos tener, en los materiales, en las técnicas, en la mano de obra que yo quiero pagar. Por lo tanto, pues ojalá nos podamos permitir y te permitas desarrollar bioconstrucción también con el mayor capacidad económica que dispongas para que generes unos proyectos bien interesantes y bien bonitos. Para concluir, decirte que yo no estoy ni a favor ni en contra de la construcción convencional. Cada quien elige lo que más le gusta, lo que puede adquirir y sea más asequible para cada persona. Pero sí decirte que la bioconstrucción es una gran oportunidad para que tengas una mejor calidad de vida para ti y para los tuyos. Vivir en una casa en tierra vas a ver que es muy diferente de vivir en una casa construida con materiales industrializados. Te lo digo por mi propia experiencia. Espero que tengas la oportunidad de visitar casas construidas principalmente en tierra y me vas a entender. Porque además de utilizar materiales nobles, de ahorrarte dinero en lo posible, de utilizar técnicas con las que tú puedas trabajar, que puedas conocer más personas y trabajar con otras personas que también tienen un saber y que te pueden compartir, aprender habilidades. Un aspecto muy importante es que vas a vivir una vivienda muy sana y eso te lo va a agradecer tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tu familia. Bueno, gracias por estar aquí. Espero todo esto te sirva un montón para que tomes buenas decisiones para tu vivienda y sobre todo para ti y los tuyos. Nos vemos en un video más adelante. Chao.